Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre el mesotelioma pleural maligno. Soy el doctor Angulo Huerta Jesús Arnoldo, curso el octavo semestre de medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Facultad de Medicina UAS. Y bueno, vamos a empezar. Empezaremos primero por describir y por definir lo que es el mesotelio. El mesotelio es un conjunto de células que forman diferentes estructuras. Esas estructuras recubren ciertos órganos. ¿Cuáles órganos son los que recubren esas estructuras? El corazón, las vísceras y los pulmones. Al que recubre los pulmones se le llama pleura, al que recubre las vísceras se le llama peritoneo y al que recubre el corazón se le llama pericardio. También existe mesotelio recubriendo otro tipo de órganos como lo son los órganos reproductivos, tanto masculinos como femeninos. Y bueno, dentro de todas estas estructuras que forman el mesotelio, en estas se pueden presentar lo que es el mesotelioma. ¿En cuál es más frecuente? En la pleura. Casi en un 80% de los casos de los pacientes con mesotelioma son de origen o son de presentación pleural. Bueno, aproximadamente se estima 3.300 casos nuevos de mesotelioma maligno en Estados Unidos. Esto ha ido a la baja, estas cifras han ido a la baja por la regulación de la exposición de asbesto, un factor de riesgo muy importante que próximamente lo vamos a mencionar. Bueno, en cuanto a aspectos generales, esta enfermedad, el mesotelioma pleural maligno, tiene cierta afinidad por el sexo masculino, en un 3-1 en comparación a las mujeres, se presenta entre la cuarta y sexta década de la vida, es el tumor primario más frecuente de la pleura y existe un factor de riesgo muy importante, que es la exposición ocupacional. Una exposición ocupacional a cierto mineral que ahorita vamos a mencionar, que es el asbesto. Uno de los problemas más grandes de esta enfermedad es al momento de hacer el diagnóstico. Lamentablemente el diagnóstico se hace en una etapa tardía. ¿Por qué? Por ciertos aspectos que ahorita vamos a mencionar también en cuanto a los hallazgos radiológicos, en cuanto a la sintomatología del paciente, en cuanto a la edad en la que se presenta. Entonces, tiene un diagnóstico, los médicos diagnostican esa enfermedad regularmente en una etapa tardía, no en etapas tempranas. El mesotelioma pleural maligno puede ser localizado o difuso. El mesotelioma maligno siempre es difuso. Bueno, ¿cuáles son los tipos de mesotelioma pleural? Existen 4 tipos, que es el epitelial, que es el más frecuente en un 50% de los pacientes, el sarcomatoso, el mixto y el poco diferenciado. Bueno, este es el principal factor de riesgo que encontramos en esta enfermedad, en este mesotelioma, que es la exposición o el contacto directo a la larga con el mineral que es el asbesto. Esto depende mucho de la duración de la exposición a ese mineral, porque existen diferentes estudios, diferentes fuentes que nos afirman y que nos evidencian que se necesitan pasar 15 años con la exposición al asbesto o a los derivados de este para poder tener un riesgo de generar o de padecer este tumor, el mesotelioma. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? La enfermedad cursa con un dolor torácico y con disnea. Esos son los síntomas iniciales de esta enfermedad. Ahorita vamos a explicar más o menos por qué se puede presentar el dolor torácico y la disnea. También los pacientes cursan con un cuadro de tos, con una disminución de peso, con fiebre, entre otros. Pero estos son los más característicos y los más frecuentes en los pacientes que presentan mesotelioma pleural maligno. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar a un paciente con un mesotelioma pleural maligno? Primero, a la exploración física. Recordemos que el mesotelioma es un tumor. El tumor es una masa. Por lo tanto, la masa está ocupando un espacio. ¿Qué espacio? Está ocupando el espacio, como es en la pleura, está ocupando un espacio que regularmente debería estar ocupado por parénquima pulmonar. Entonces va a haber una pérdida de volumen
del hemitórax que está afectado. Así como por ejemplo, en la semiología vamos a tener matidez a la percusión y en la auscultación va a haber disminución de ese murmullo fisiológico por culpa de la pérdida del volumen de ese hemitórax. En la radiografía, regularmente y lo más frecuente es que encontramos engrosamiento en la pleura unilateral que va a envolver al pulmón. Otro hallazgo muy importante y muy característico es el derrame pleural. El derrame pleural se presenta hasta en el 50% de los pacientes que tienen mesotelioma pleural. Este derrame pleural va a ocasionar o va a generar una compresión y va a tener otra vez una disminución del parénquima pulmonar. Más o menos se vería así, donde vemos un derrame pleural, donde vemos la masa que está ocupando el lugar que debería ocupar, que debería de tener el parénquima pulmonar normal. Es por eso que se puede presentar la disnea, se presenta el dolor torácico, por este tipo de eventos que suceden en un paciente con un mesotelioma pleural maligno. La biopsia. La biopsia es muy importante y necesitamos hacerla casi en la mayoría de en la mayoría de los casos, porque, porque es la manera de confirmar el diagnóstico. Esta biopsia, desgraciadamente, es un mecanismo invasivo. Entonces, pero sigue siendo muy importante, aún así hay que hacerla. La biopsia se puede obtener, la muestra se puede obtener mediante dos tipos de muestra o dos procedimientos, la toracoscopía o la toracotomía. Estos son muy importantes y de verdad, quiero hacer hincapié en esto, se necesita hacer la biopsia para tener un diagnóstico certero de mesotelioma pleural maligno. ¿Por qué? Porque esta biopsia y un hallazgo de verdad de células mesoteliales malignas tienen una sensibilidad del 90%. Entonces es muy importante realizar la biopsia y que se encuentren las células mesoteliales malignas. En la citología, una vez que tomamos la muestra de líquido pleural, podemos encontrar dos cosas. Regularmente encontramos predominio de linfocitos, que es característico, y después vamos a encontrar otra, que aquí es donde vamos a entrar en controversia. ¿Por qué? Porque hay dificultad entre diferenciar entre células mesoteliales reactivas de las células mesoteliales neoplásicas o que provienen de un adenocarcinoma metastásico. Entonces, la sensibilidad de esa citología que fue tomada de una muestra de líquido pleural, pues disminuye, ¿no? Bueno, es otra vez la muestra de líquido pleural. Este líquido pleural va a cumplir criterios de exudado. Es decir, que este líquido pleural va a tener una apariencia serosa y sanguinolenta, aproximadamente en el 50% de los casos. La glucosa menor a 50 miligramos sobre decilitro y pH menor a 7.2 también es característico del líquido pleural en pacientes con mesotelioma pleural maligno. Lo que pasa es que estos dos hallazgos no se presentan tan frecuentemente, se presentan más o menos en un tercio de los pacientes, por lo tanto hay que guiarnos más por la apariencia, por la citología, por la biopsia y no tanto por estos hallazgos de pH y glucosa, no son tan específicos. Y bueno, aquí es donde entramos en un problema al momento del tratamiento de la enfermedad mesotelioma pleural maligna por sencillas razones, por el diagnóstico tardío. De verdad, los médicos no diagnosticamos esta enfermedad en etapas tempranas por la dificultad de diferenciar los síntomas y de diferenciar los hallazgos de los pacientes que presentan esta enfermedad. Pero bueno, al final de cuentas hay que tratarla, ¿no? El tratamiento es paliativo. El tratamiento paliativo se basa en curar la disnea y lo que es el dolor torácico. Recordemos que son los síntomas iniciales y son lo que más refiere el paciente, ¿no? Lo más característico. Para la resección del tumor se puede utilizar cirugía. ¿Cuáles cirugías? Se hace toracoscopía con pleurodesis, pleurectomía
y la neumonectomía extrapleural. Esos son para hacer una disección del tumor de esa pleura. Y bueno, aquí otra vez entramos en lo difícil. El mesotelioma pleural tiene baja sensibilidad contra la quimioterapia. La quimioterapia tiene baja eficacia en contra del mesotelioma pleural maligno. Es por eso que se buscan otras alternativas, como lo son la radioterapia, que si bien no es el tratamiento que más responde, porque en realidad no lo hay, es el que pues es mejor que la quimioterapia, responde más. El mesotelioma pleural maligno es más sensible a la radioterapia que a la quimioterapia. Entonces es el tratamiento más, pues regularmente el que se da, ¿no? También se pueden utilizar otro tipo de terapias, como lo son la terapia con interferón alfa, terapias inmunomoduladoras. Pero, pero bueno, al final de cuentas, recordemos que lo importante es que tengamos claro que la radioterapia es a la que es más sensible el mesotelioma pleural maligno, pero, pero desgraciadamente estos pacientes siguen teniendo un pronóstico pues de mala calidad, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.